tardes. Mi nombre es César González, soy médico psiquiatra, especialista en medicina del sueño del Centro Médico Imbanaco, y agradezco en primer lugar la atención a esta convocatoria que han presentado todos ustedes a un evento académico organizado por la Dirección Científica del Centro Médico Imbanaco. Antes de entrar en el tema que me corresponde en la tarde-noche de hoy, quiero compartir con ustedes esta pantalla que tienen y que están viendo, con la cual la Asociación Colombiana de Psiquiatría ha diseñado una serie de actividades que ven ustedes en el lado derecho, dado que hoy día 10 de septiembre se celebra a nivel mundial el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Es una campaña liderada por la Organización Mundial de la Salud y que se ha difundido a través de las asociaciones psiquiátricas de todos los países que conforman la Organización Mundial. Dado pues que el suicidio sigue siendo un problema importantísimo en la salud pública y que ahora toma capital importancia en la época que estamos viviendo de la epidemia y de la cuarentena. Para acceder a estas actividades, simplemente pueden entrar a la página de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que la encuentran fácilmente en internet, y pueden seguir la programación, en la cual la actividad del día de hoy está incluida, como pueden ustedes ver aquí, en la tarde-noche de hoy. Para iniciar mi presentación, voy a iniciar la presentación con un recordatorio de la fecha del día de hoy, de lo que significa para la Organización Mundial de la Salud el Día Mundial de la Prevención. Y este eslogan que ustedes ven en la parte de abajo y que estoy señalando con mi flecha, numeral prevenir es preguntar, es una frase clave para algunos aspectos que vamos a tocar en relación con el tema del día de hoy. El título de mi presentación es Manejo de las reacciones emocionales en los tiempos de pandemia y cuarentena por los profesionales de la salud. Es extensivo esta presentación no solo a personal médico, sino, como su nombre lo dice, a todas aquellas personas que están involucradas de una manera directa o indirecta en el manejo de los aspectos de la salud de los individuos que pueden o no estar afectados en este momento por las circunstancias que vivimos con relación a la epidemia o al confinamiento de largo plazo que ya llevamos. Como lo repito, trabajo para el Centro Médico Imbanaco de Cali y tengo pues que decir que esta actividad pues tiene el respaldo académico de la Universidad del Valle y tiene el respaldo académico de la Dirección Científica del Centro Médico Imbanaco. Para comenzar, quiero compartir algunas generalidades en lo que se refiere a la salud mental y a la epidemia del COVID-19. No hay lugar a dudas que es la mayor crisis de salud que afecta a la gran mayoría de los países del mundo. Cuando la epidemia comenzó en el mes de diciembre y cuando comenzó a extenderse a través de los diversos países, muchos profesionales de la salud pensaron que tal vez este tópico no nos iba a tocar, pero hoy estamos completamente convencidos que todas las especialidades médicas y todos los profesionales de la salud de una u otra forma tienen que ver. Cifras actuales, más o menos a la fecha del día de ayer, de hoy, habla más o menos de 27 millones de personas afectadas en el mundo, de unas 900.000 muertes y unos 18 millones de personas recuperados, afectando a 185 países como mínimo. Colombia no está exento y ustedes saben que ocupamos un lugar importante en el número de afectados. Las cifras recientes hablan de una población de 680.000 personas infectadas, de aproximadamente 22.000 muertos y de 541.000 personas recuperadas, lo cual habla de que un buen número de la población ha tenido una afectación directa con el virus. Los informes que hasta la presente se han ido dando y que se los han ido presentando, en especial las naciones que primero fueron afectadas por el virus, dan alguna evidencia que se pudiera considerar preliminar y que sugiere
que los síntomas de ansiedad, los síntomas de depresión, los trastornos del sueño y el estrés autorreportado son las reacciones psicológicas más frecuentes y más comunes en la población general y en la población afectada. Y es por ello que el título de la presentación del día de hoy se refiere básicamente desde el punto de vista clínico a los síntomas de ansiedad, a la claridad que queremos hacer sobre qué es la ansiedad y cuáles son los cuadros que se están presentando en este momento, sobre cómo es la depresión y qué es la depresión, y sobre cómo manejar de una manera práctica los trastornos del sueño. Puesto que, como dice aquí la diapositiva, la evidencia preliminar sugiere que los síntomas que aquí se describimos son los más frecuentes. Sin embargo, estas consideraciones son muy variables y varían de acuerdo al individuo, de acuerdo a la población estudiada y depende a las condiciones del medio o del entorno en donde se da el estudio. Y básicamente hay un reto que los profesionales de la salud en general y especial los de la salud mental tenemos ahora, y es cómo planear, cómo ejecutar y cómo poder proporcionar servicios de salud mental a toda la población, no solamente a aquellos que han sido afectados, sino a otros grupos que se han considerado de grandes riesgos. Se dice hasta la presente que la literatura realmente es escasa, a pesar de que las editoriales médicas han hecho una apertura y dan bienvenida con gran aprecio de todas las informaciones que sean posibles recoger. Para nuestro medio, la literatura realmente es poca. Hay literatura o hay reportes y hay estudios en poblaciones que hayan sido afectadas, porque valga la verdad, al inicio de la epidemia, tal vez no haya ni siquiera tiempo para prestar atención a los aspectos emocionales, y la urgencia en esos momentos era poder brindar las condiciones médicas para poder sobrellevar en esta etapa inicial la pandemia. Esta publicación que ustedes ven aquí en la pantalla, que es de marzo de este año, ya avisaba o anunciaba, dada que la revista que la publica es una revista de alto impacto y de un reconocido prestigio a nivel mundial, que el impacto psicológico de la cuarentena era una cosa que iba a venir y que podría intentar reducirse ese impacto. Para ello, pues decidieron revisar todas las publicaciones que pudieron encontrar, que no eran menos de 3.166 papers, donde de ellos extrajeron los más importantes y pudieron ser incluidos en esta revisión. Y todos estos estudios que fueron seleccionados coincidían en que se iban a presentar efectos psicológicos negativos, y entre ellos los más frecuentes reportados en personas que habían estado confinadas en epidemias o en enfermedades que llevaban a cuarentena anteriormente, y que estas eran un cuadro denominado estrés postraumático, otro cuadro denominado confusión y otro cuadro denominado ansiedad. Y que revisando todos estos datos encontraban que los estresores que podían ellos determinar con absoluta certeza como que eran los que desencadenaban el impacto psicológico era la duración de la cuarentena, el temor a la infección que tenían las personas, en el caso de las infecciones, la sensación de frustración, de aburrimiento, de soledad, la falta de algunos suministros adecuados para enfrentar esta situación, y una cantidad de información inapropiada que de pronto llegaba de una manera caótica y desordenada y que las personas y los pacientes comenzaban a asimilar. Y por último, la pérdida financiera y el estigma de la enfermedad que conllevaba las epidemias revisadas en este documento eran los factores que se consideraban como estresores. Pero hasta este momento no se sabía todavía, ni se sabe todavía aún cuánto tiempo va a durar el confinamiento parcial al cual estamos sometidos. A pesar de que hay medidas, como todos conocen, en que se han ido aflojando estas medidas, pues todavía no tenemos certeza exactamente cuándo termina esta condición. Posteriormente a estas publicaciones, y más desde el punto de vista editorial, muchas autoridades en salud mental comenzaron a dar indicios y a avisar
las consecuencias que sobre la salud mental iba a traer esta epidemia del COVID-19. Y claramente, y coincidiendo con otras publicaciones, identificaron 4 grandes grupos de personas a las cuales pues, podía ser más crítica la situación en su salud mental. Primero, un grupo de aquellas personas que habían tenido contacto o habían estado en contacto directo con el virus o indirecto, que habían tenido algún familiar y que habían tenido que estar confinados o tenían que haber guardado un confinamiento debido a la infección de una persona muy cercana. El segundo grupo era aquellas personas que poseían vulnerabilidades de tipo biológico o a estresores biológicos o estresores psicológicos. Y el mejor ejemplo de ellos eran todos los pacientes que padecen o que habían padecido o que estaban padeciendo enfermedades psiquiátricas. Conocemos por datos epidemiológicos que la prevalencia de estas entidades no es baja y que en Colombia pues tenemos unas cifras que son comparables y más o menos similares a otras cifras de otras partes del mundo. El tercer grupo que se iba a afectar en cuestiones de la salud mental eran los profesionales de salud, referidos no solamente al personal médico y enfermería, sino a todas aquellas personas que en las clínicas y en los centros hospitalarios tenían que ver con el manejo directo o indirecto de los pacientes. Y esto se hacía extensivo al personal, por ejemplo, de servicios varios, al personal de aseo, a los personal que manejaba ascensores, al personal que manejaba las camillas, a los porteros y vigilantes, etc. Y por último, como una cuestión novedosa que no estaba descrita en ninguna de las epidemias anteriores, personas que seguían noticias y que permanecían un buen número de horas al día tratando de obtener información o dilucidando información que llegaba a través de los medios, información de todo tipo, estas personas mostraban casi que el doble de posibilidades de padecer una complicación en su condición mental. Casi todas las publicaciones, como les he dicho anteriormente, correspondían a comentarios o a editoriales y revistas de bastante impacto, como esta de Perspectivas en el Cuidado Psiquiátrico, anunciaba que las personas que podían desarrollar problemas de salud mental pues eran pues aquellos grupos de riesgo y que las entidades más frecuentemente y que con más posibilidad se podrían comenzar a observar eran los trastornos de ansiedad, el abuso y el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, el suicidio, el estrés postraumático, la depresión, el abuso y el maltrato infantil, el abuso de alcohol, el abuso de sustancias psicoactivas y el abuso de medicaciones incluso de prescripción. Y con un asterisco señalo aquí ansiedad, suicidio y depresión, porque estos son 3 de los puntos que vamos a tocar en la tarde de hoy. La razón de cada uno de ellos es diferente. Es curioso que en Cali, en Colombia, al comienzo de la epidemia hubo unas cifras de disminución, por ejemplo, de los homicidios, ahora ha vuelto a aumentar, pero hubo un aumento de la incidencia de violencia intrafamiliar. Entonces, no solamente estas manifestaciones de los problemas de salud mental eran a nivel individual, sino que habían también manifestaciones a nivel del núcleo familiar y a nivel del entorno donde se desarrollaban, donde se desenvolvían los pacientes. Una revista que se denomina Hipótesis Médica tituló su editorial de la siguiente manera: ¿podría el COVID-19 causar una catástrofe global en términos de salud mental? Y esta hipótesis se ha tratado de esclarecer con el paso de los días. Y parece ser que de verdad hay un gran aumento en la prevalencia de los trastornos, pero desafortunadamente todavía no tenemos a ciencia cierta exactitud en las cifras y en qué entidades son las que más específicamente se presentan estas manifestaciones. Para ayudarnos un poco a poder dar una información con evidencia, pues se hace necesario revisar la literatura. Y una publicación asiática, como la que ven ustedes en pantalla, hace ya un par de meses, 3 meses, se tomó el trabajo de recopilar toda la literatura existente en los aspectos de la salud mental y el COVID-19. ¿Y por qué estos países? Pues porque fue en Asia, en China y en otros países asiáticos
donde comenzaron a tener las primeras experiencias y donde se comenzó a presentar ya un interés en conocer cuál era el comportamiento de las entidades más frecuentes y de qué tipo de reacciones padecían no solamente los pacientes, sino las personas y las poblaciones a riesgo. Esta revisión puntualizaba en 5 tópicos específicamente. Lo primero era una serie de estudios observacionales acerca de los síntomas que en el aspecto de la salud mental presentaban las personas en relación con la epidemia. Pero también había un buen número de comentarios y de cartas o correspondencias que hablaban del impacto psicológico y de la misma manera sobre el impacto en los trabajadores de la salud y en algunas poblaciones vulnerables. Y por último, en esta revisión de la literatura, habían comentarios y correspondencia relacionados con el método de dispensación de los cuidados en salud mental, que este es un aspecto, como dije también al comienzo, un tanto preocupante. Para hacer un resumen general y para justificar la presentación de hoy, aquí desafortunadamente tengo un error, ya se lo explico. Los estudios observacionales se hicieron en poblaciones que tenían que ver con la población general, hubo estudios que se hicieron en el staff médico, hicieron algunos estudios ya específicamente comparando enfermeras que estaban en primera línea de la atención de pacientes versus enfermeras que no están en la primera línea y en individuos que estaban en autoaislamiento. Para estos estudios observacionales se utilizaron diferentes escalas, diferentes cuestionarios que trataban o intentaban medir la reacción que había al estrés, otros cuestionarios que medían la calidad del sueño y en algunos casos algunas escalas que medían el soporte social. Los resultados, y aquí es donde está el error, me disculpan, y aquí no es severa depresión, no, severa ansiedad. El 16% de estos estudios en general mostraban unas reacciones moderadas a severas en los cuadros de ansiedad. Un 28% una reacción moderada a severa en los estados depresivos y un 8% moderado a severo reacciones de estrés. Si nosotros comparamos estas cifras con las tasas que hoy en día se manejan en Colombia, que son generadas por el Estudio Nacional de Salud Mental de hace unos años, pues vemos que definitivamente sí hay un aumento en las tasas de depresión y hay un aumento moderado en las tasas de ansiedad. El grado de estrés es un poco difícil de compararlo porque las mediciones que se hacen para catalogar esta condición pues difieren el tipo de escalas, el tipo de poblaciones y pueden haber desafortunadamente muchos sesgos, lo cual no permite la unificación de la información. Otros factores que fueron estudiados en estos estudios observacionales fueron cómo estas entidades podían influir más en el género femenino, en aquellas personas que tenían síntomas sugestivos de la infección y en aquellas personas que percibían una pobre condición de salud o tenían una pobre percepción de su salud. En cuanto a la población general, los estudios publicados hasta la fecha de esta revisión mostraban que eran diversos, y eran diversos porque se hacían en diversos países que iban pasando la fase más aguda, iban ya comenzando a hacer reportes en salud mental, pero todos ellos encontraban que habían unos factores que eran generales, y eran los factores que contribuían al estrés y a la morbilidad mental, y eran ellos la impredecibilidad de la epidemia, la incertidumbre de muchas personas, la severidad en algunas circunstancias donde hubo una mortalidad muy alta, la falta de información adecuada y el aislamiento social. Y estos factores pues se repiten y son continuamente descritos en los diferentes estudios a pesar de que son hechos en diferentes países, es decir, que la condición es universal. Otros aspectos que también miraban estos estudios eran qué necesidades podrían tener los pacientes en cuanto a salud mental, cuáles eran las poblaciones más vulnerables. Hablaban algunos de ellos del fortalecimiento del capital social, de la necesidad de utilizar como el altruismo como una medida necesaria para soportar, por ejemplo, el aislamiento, de cómo el impacto económico se constituía en un factor importantísimo para muchas personas, y el alto nivel de miedo o de pánico que inicialmente se vio en muchas partes, que llevó a conductas un tanto erráticas en algunos países, como aquí en Colombia, cuando, recuerdan ustedes, se anunció la epidemia y la gente se volcó a los supermercados
hacer compras de pronto no apropiadas como de papel higiénico y otros elementos de aseo. Esto eran respuestas pues a los altos niveles de miedo y pánico que en ese momento se manejaban de acuerdo a la información que llegaba. En cuanto a los impactos emocionales o de salud mental en los trabajadores de la salud, pues había un altísimo riesgo de resultados adversos. Y esto era debido en algunas partes a que había jornadas largas de laborales para los médicos y para el personal de salud en general, donde tenían que dobletear sus turnos, donde tenían que asistir a labores que tal vez no estaban totalmente entrenados o preparados para ello, donde soportaban el riesgo de la infección tanto para ellos como para sus familias al llegar a casa, la escasez de equipos que se describió en algunas partes de Colombia y del mundo, la sensación de soledad y la estigmatización que fue también pues, muy difundida en las redes sociales de cómo llegaban los profesionales de la salud a las unidades residenciales y eran rechazados y en ocasiones eran maltratados, el cansancio y la fatiga física de estas jornadas largas y la separación de sus familiares generaba pues los riesgos altos en este personal de salud. Y cada una de las entidades, a motu propio, comenzó a desarrollar estrategias. Cada clínica dotó de personal para equipos de intervención psicológica, se dispusieron algunos materiales online, también hubo asistencia psicológica y habían actividades grupales para reducir el estrés. De modo que todas estas intervenciones, en alguna forma, ayudaron a las personas que estuvieron al frente de la epidemia en los primeros momentos que fueron de tanta incertidumbre. Pero curiosamente, dentro del mismo personal de salud, había en ocasiones rechazo o renuencia de algún personal a recibir esta ayuda o este apoyo psicológico. Y eso no es infrecuente. Pero en aquellas personas que pudieron aceptar y entrar en este ejercicio, pues se hicieron algunos rediseños, entre otros que incluyeron la mejoría de áreas de descanso para el personal médico, la necesidad de proveer de manera atenta y manera cumplida los alimentos de estas personas, de que recibieran un entrenamiento en el cuidado de estos pacientes y que tuvieran una buena información sobre las medidas protectoras. En algunos sitios se hicieron visitas periódicas en el área de descanso de consejeros, en algún aspecto espirituales o religiosos, y esto le podía a las personas que trabajaban en salud y que estaban tan cercanamente enfrentadas a la muerte y a la indefección de la enfermedad, pues era para ellos muy beneficioso. Esto llevaba como resultado que había un alto grado de satisfacción, una disminución de los niveles del estrés y había alguna disminución de los síntomas depresivos. En cuanto a las poblaciones vulnerables, se determinó, como se dijo al comienzo, que unos grupos especiales como por ejemplo las personas ancianas que estaban confinadas en los hogares y a las cuales se les retiró las visitas y pues tenía unas medidas muy estrictas, pues afectó inmensamente y muchas personas de esta tercera edad que vivían en estos hogares comenzaron a presentar síntomas depresivos y síntomas de descompensación psicológica. Otra población importante era aquellas personas que estaban en la calle, que no tenían hogar y que por tanto pues tampoco tenían las medidas mínimas necesarias para realizar una protección. Los trabajadores migrantes que se encontraron en un momento dado de la epidemia fuera de su país. Hay un reporte en Colombia de lo que pasó en Bogotá con las personas venezolanas que vivían en Bogotá y que no tenían servicios de salud y tenían dificultades económicas, y cómo este grupo de personas tenían graves problemas de salud mental también. Y un grupo especial de los pacientes que estaban en las clínicas psiquiátricas, en los cuales el cuidado y las medidas de autocuidado pues eran muy difíciles de llevar a cabo, encontrando que en estos pacientes habían pues un sinnúmero de recaídas y aparecían casos nuevos de enfermedad mental. Otro grupo especial, las mujeres en embarazo, y este dato de estudiante en el extranjero correspondía al comienzo de la epidemia a el estigma que sufrían los estudiantes asiáticos o estudiantes chinos que estaban estudiando en otras partes del mundo. Los veían con cierto estigma. Y la recomendación sobre estas poblaciones, o para atender estas poblaciones, básicamente era de que los profesionales de la salud se familiarizasen con herramientas de screening, de triage y procedimientos,
y trabajaran cercanamente pues con médicas y con especialistas para tratar de minimizar el riesgo en estos pacientes. De modo que el programa era bastante extenso y era bastante curioso. Ya en nuestro medio, en Colombia, haciendo una revisión cuidadosa de lo que hasta el momento se ha publicado, no son demasiadas las publicaciones, pero tengo que resaltar una publicación de la Universidad del Magdalena, en el cual hicieron un estudio en donde buscaban percibir el estrés relacionado con la epidemia en Colombia. Y hicieron un estudio interesante porque fue hecho entre profesores, inicialmente entre profesores y estudiantes de la Universidad del Magdalena, a los cuales se les aplicó una escala que se denomina escala de estrés percibido, sus siglas en inglés son PSS, que consta de 10 preguntas y que fue adaptado para el problema del COVID. Es una escala que está validada en español y que uno de los investigadores había tenido una gran experiencia con ella, que es el doctor Campo, y la aplicó a un número de 406 personas. La mayoría mujeres, la mayoría de las personas con educación superior, como les digo, eran miembros de una comunidad universitaria. Y los datos que este estudio arrojó, que es el único que conozco en Colombia con relación al estrés percibido, fue de que el 45.7% de las personas encuestadas percibían un alto estrés relacionado básicamente con las políticas de salud pública que se estaban aplicando en ese momento y que no eran adecuadas o no seguían las recomendaciones científicas. Ese fue el punto que desencadenaba el mayor estrés percibido. Sin embargo, pues el estudio tiene muchas limitaciones, tiene muchos sesgos y su conclusión, como en muchos otros estudios, es que se requería una mayor investigación. Pensaba que iba a pasar en blanco, diciendo que no habría nada más que mostrar o que ver en Colombia, pero ayer, exactamente ayer, el Ministerio de Salud liberó esta información y quisiera que, si ustedes tienen interés, copien el enlace que está en la parte de abajo y si quieren hacerse partícipes de este estudio, lo pueden hacer porque es un estudio que el Ministerio de Salud ha diseñado para mirar en Colombia la relación que hay entre los riesgos en la salud mental y el nivel de resiliencia de la población colombiana, personas mayores, y invitan a participar al mayor número de personas porque tal vez esta es una de las formas en que nosotros nos daremos cuenta de verdad cuál es el impacto en la salud mental en la población colombiana. Dice asimismo la página que es muy fácil de entrar, es un cuestionario que demora unos 20 minutos en responder, son preguntas muy fácilmente, de muy fácil respuesta, pero si por alguna razón hubiese alguna duda o tuviese algún inconveniente, simplemente se escribe un correo a esta dirección que está en la parte de abajo, que se llama resiliencia@minsalud.com, y le aclaran las dudas. De modo que no pasamos en blanco en decir que no se está haciendo nada. Sí se está haciendo y el ministerio en este momentico se ha interesado a hacer esta encuesta, puesto que quiere por diferentes regiones conocer la situación demográfica, la capacidad que pueda tener cada región para hacer frente, ver los riesgos, ver cómo es la exposición a las violencias, cómo están los accesos a los servicios de salud mental y a la inclusión social. Y de esta manera, pues, poder brindar de mano de las autoridades correspondientes, pues, una mejor atención en los aspectos de salud mental de las personas que han o hemos tenido que ver con esta situación. Ya entrando en la parte práctica, entonces lo que enseguida voy a hacer es hacer de una manera muy breve y concisa y teniendo en cuenta pues que el auditorio no es necesariamente de médicos, sino de personas de la salud. Hoy, a la luz de los conocimientos clínicos, ¿cuáles son, cómo se conocen los trastornos de ansiedad, cómo se conocen las reacciones de estrés, cómo se identifica un estado depresivo, cómo se debe de hacer algunas recomendaciones con respecto al suicidio y por último, unas recomendaciones para el manejo de los trastornos de sueño asociados. Es una presentación realmente escueta, rápida, pero no tiene otro interés más sino que familiarizar al auditorio con la terminología que hoy día usamos y que nos puede ayudar a orientar a las personas o a los pacientes que consulten desde cualquier área o desde cualquier profesión para saber darle el rumbo que requiere. Muy brevemente, recordar que el espectro ansioso o la ansiedad en el ser humano
puede ser un continuum que aparece normalmente en cualquier individuo y que usualmente se presenta cuando una persona está enfrentada a situaciones de algún estrés o que son potencialmente amenazadoras. El mejor ejemplo lo tenemos la infección por el virus. Y la persona responde con un estado de alerta, de vigilancia, de atención selectiva, de análisis de estímulos que pueden ser amenazantes para él y anticipa el peligro, puesto que el sistema nervioso tiene esta capacidad de anticipación. Y cuando ya pasa cierta intensidad de respuesta y esta es desproporcionada, es prolongada o es desadaptativa, pues constituye ya lo que se considera un trastorno de ansiedad. Y el tiempo en que debe transcurrir para que estos síntomas progresen a un estado debe ser entre 3 a 6 meses. Teniendo en cuenta esto, los cuadros de ansiedad son varios, ya los voy a mencionar, pero todos ellos tienen como característica que tienen síntomas comunes. Dependiendo del cuadro, pues unos tienen mayor intensidad o menor intensidad que otros. Pero generalmente una persona que expresa síntomas de ansiedad tiene quejas de carácter subjetivo, tiene quejas de carácter conductual, tiene quejas de carácter fisiológico, tiene quejas de carácter cognitivo y tiene quejas somáticas. Como ejemplo, la parte subjetiva que se describe en la ansiedad es una excesiva preocupación por circunstancias o situaciones que en ocasiones no generan importancia en la persona, pero que alcanzan a generar esa excesiva preocupación. Y se define como un estado de aprensión o de desasosiego que tiene la persona y que tiene además pues otras manifestaciones como son las conductuales, como podría ser una inquietud motora o un acelere psicomotriz en algunos casos, o con manifestaciones fisiológicas como por ejemplo aumento en la frecuencia cardíaca, aumento en la frecuencia urinaria, aumento en la frecuencia defecatoria, alteraciones en la conciliación del sueño, alteraciones en el sistema digestivo, etc. Además, puede tener manifestaciones cognitivas como lo es la desatención o la falta de atención y de concentración o la disminución de la velocidad en el procesamiento de sus pensamientos, etc. Y manifestaciones somáticas como en ocasiones manifestaciones inexplicables, lo que denominamos síntomas médicos inexplicables, en que el paciente consulta, por decir un ejemplo, por una gastritis y lo que tiene detrás de su gastritis es un estado de ansiedad. Entonces, las presentaciones de los diversos estados de ansiedad son variables, tienen diferentes, y para seguir estrictamente el orden clínico, el manual de clasificatorio de las enfermedades mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, en su 5ª edición, tipifica los trastornos de ansiedad en una serie de trastornos. Todos ellos los voy a mencionar: el mutismo selectivo, el desorden de ansiedad de separación, las fobias, el trastorno de ansiedad social, el trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada y otros trastornos de ansiedad, unos inducidos por sustancias y otros debido a otras condiciones médicas. De todo este número, lo que hoy en día estamos observando y se está presentando en las personas de estos grupos que mencioné de cierta vulnerabilidad son 2 trastornos importantes. Uno es el trastorno de pánico y el otro es el desorden de ansiedad generalizada. Podríamos descartar las demás patologías porque en el momento actual ni hay información ni es lo que se está viendo en la parte clínica. Es curioso que dentro de los trastornos de ansiedad que anteriormente figuraban en este grupo, todos los trastornos relacionados con el trauma o con el estrés salieron de esta clasificación de la ansiedad y lo mismo salieron los trastornos obsesivo-compulsivos que anteriormente figuraban en la clasificación número 4. Entonces, ¿qué es el ataque de pánico y qué es el trastorno de pánico? Es una sensación súbita que el individuo presenta en la cual tiene estas posibilidades sintomáticas. Tiene o puede tener la sensación de atragantarse, puede tener un dolor o malestar torácico, puede sentir náuseas o molestias abdominales, tiene una sensación de inestabilidad, mareo o desmayo, tiene una sensación de irrealidad o de estar separado de sí mismo, tiene miedo a perder el control, tiene miedo a morir, tiene hormigueos o calambres en su cuerpo y tiene escalofríos o sofocaciones. Pero el acompañante más importante de este cuadro es que la persona tiene súbitamente un susto o un miedo intenso que desaparece en los pocos minutos
y que después de que la persona lo tiene la sensación de quedar rendida, cansada y exhausta y tiene el temor a que se vuelva a aparecer. Estos síntomas, cuando llegan a un servicio de urgencias, pueden ser confundidos por el médico de atención primaria como un ataque cardíaco, como un accidente vascular, como un tromboembolismo pulmonar, pero un interrogatorio juicioso y el desarrollo de algunas habilidades en conocer la patología permiten descartar fácilmente a una persona que tenga un ataque de pánico. El segundo trastorno de ansiedad es el denominado ansiedad generalizada. A diferencia del anterior, su diferencia principal es que es un trastorno de mayor duración. Se dice que debe tener por lo menos 6 meses de evolución en los cuales el individuo ya no tiene esos episodios súbitos de miedo, sino tiene una permanente preocupación excesiva durante varios días sobre múltiples situaciones laborales, escolares, etc. Y las preocupaciones en su intensidad y en su frecuencia son muy difíciles de controlar por el individuo. Trae también una presentación de síntomas físicos como son la tensión muscular, la inquietud motora o la exaltación y va generando una sensación de fatiga con una dificultad para contener la ira y mantener la atención a los estímulos externos. Pueden haber problemas de sueño, pueden haber problemas de activación autonómica como las palpitaciones, la sudoración, el aumento del peristaltismo intestinal y, como lo dije, la diferencia con el ataque de pánico es que el ataque de pánico es súbito y de corta duración, mientras que la ansiedad generalizada es permanente y debe tener 6 meses de duración. ¿Cómo se manejan los trastornos de ansiedad? Universalmente y con la evidencia que hoy disponemos, hay 2 tipos de manejo. El manejo farmacológico, que se utilizan medicinas denominadas benzodiazepinas, las 2 más utilizadas, el clonazepam y el alprazolam, se utilizan a pesar de que el cuadro es de ansiedad y no es de depresión, los fármacos denominados inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, como los que están anotados aquí como ejemplos, o otro grupo de antidepresivos que se denominan duales, cuyo mecanismo de acción es doble, y son los que están mencionados aquí, como la venlafaxina, la desvenlafaxina y la mirtazapina. Pero también existe el manejo no farmacológico cuando los cuadros o no son tan intensos o el paciente no acepta o no quiere tomar los medicamentos. Y en esto están las diferentes terapias psicológicas, especialmente la terapia cognitivo-conductual, la psicoterapia cognitivo, generada por un psicólogo con entrenamiento y con habilidades clínicas para el manejo de esta modalidad de tratamiento que se denomina cognitivo-conductual. El ejercicio físico también está recomendado como una de las alternativas que se tienen no farmacológicas y de esto vamos a hablar varias veces y lo van a ver que la relajación y la meditación hoy día toma capital importancia porque se ha encontrado una correlación clínica y científica de por qué estas medidas pueden ayudar a disminuir la intensidad de los síntomas ansiosos y de otras patologías también. Y poco a poco la práctica del yoga también coge importancia y ya muestra algún grado de evidencia importante. Los medicamentos antidepresivos, esto simplemente para el auditorio médico que pueda estar presente, es recordar que hay una gran variedad de ellos, están disponibles todos en Colombia, pero importante de recomendación es que se usen en las dosis apropiadas. Muchas veces estos medicamentos fracasan en su accionar debido a que se dan en dosis inapropiadas y en tiempo insuficiente. Recordarle al paciente que estos medicamentos antidepresivos no generan hábito ni adicción, que pueden ser tomados por un tiempo y que se pueden disminuir lentamente, nunca bruscamente, para que la persona no presente molestias de descontinuación. Y que bien indicados y bien utilizados se constituye en una herramienta valiosa, efectiva y segura para el tratamiento de los estados de ansiedad, bien sea el pánico o bien sea la ansiedad generalizada. El segundo grupo de entidades clínicamente manifiestas que se está viendo en este momento con los pacientes que tienen factores de riesgo para padecer alguna patología mental es este grupo de trastornos relacionados con el trauma y con el estrés. Esto antes estaban los trastornos de ansiedad y la clasificación, según esta misma clasificación que es el DSM-5, divide básicamente 3 grandes grupos. Los trastornos que se denominan por estrés agudo, cual lo desencadena una situación específica y su duración no es mayor de 3 meses.
el famoso trastorno por estrés postraumático que aparece después de 3 meses de estar desencadenado por la situación estresante o desencadenante, que todavía en nuestro medio no está presente, pero no quiere decir esto que posiblemente en un tiempo comencemos a ver pacientes, por ejemplo, aquellos pacientes que sobrevivieron al COVID y que estuvieron en las unidades de cuidado intensivo. Es muy probable que este trastorno lo comencemos a ver en poco tiempo. Y el más frecuente y el que estamos viendo son las denominaciones, los denominados reacciones de ajuste o reacciones situacionales, que de acuerdo a la presentación y de acuerdo a los síntomas se clasifican como reacción de ajuste con síntomas ansiosos, con síntomas depresivos, con ambos, síntomas mixtos, o algunas personas con síntomas conductuales o algunas otras personas con síntomas tanto emocionales como conductuales. Para tener un poquito más de claridad de qué es la reacción de ajuste o qué es el trastorno adaptativo, que son sinónimos, se denomina así a las entidades que se presentan cuando hay un conjunto de síntomas que se presentan en un sujeto frente a una circunstancia estresante y que a diferencia de otros alcanza a generar un problema en su funcionalidad o un malestar suficientemente intenso que le cause malestar a la persona. Estos síntomas no se explican por otra condición y siempre hay una relación temporal entre la causa y los síntomas, es decir, siempre coincide con el inicio de un evento desencadenante. Las clasificaciones dan también unos criterios diagnósticos y como criterio aparece que dice que aparece después de un evento estresante identificable, pero que además debe tener un malestar mayor a lo esperable en la respuesta a esa situación y que lleve a un deterioro significativo. Si no se trata adecuadamente, estos trastornos adaptativos con ansiedad, en un porcentaje suficientemente alto, progresan a otros estados, como son la depresión, a un trastorno de ansiedad generalizado, pueden presentarse trastornos del patrón alimenticio, hay mayor tendencia o son más proclives a desarrollar trastornos de adicción al alcohol o a las drogas y a tener manifestaciones psicosomáticas o enfermedades en otros órganos del sistema. De modo que es indudable necesario el tratamiento y el manejo adecuado. ¿Qué se debe hacer y qué se debe manejar? Para esto no se requieren conocimientos profundos de psiquiatría ni de psicología, y esto es una de las recomendaciones que posiblemente ustedes pueden ver en las diferentes publicaciones que hay hoy en día para cómo manejar el estrés o la reacción de adaptación que se presentan en las personas que han estado, tienen cercano un familiar o tienen muchos temores de contraer la enfermedad. Mantener los hábitos y actividades rutinarios, levantarse, hacer su trabajo en casa y mantener horarios de trabajo con algunos descansos y con sus horarios de sueño. Evitar el aislamiento social, para lo cual pues ustedes saben que hay hoy enormes facilidades a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. Procurar hasta donde sea posible mantener una salud financiera difícil en nuestro medio porque muchas personas afectadas han tenido pues en este punto el mayor problema, han perdido sus trabajos, han entrado en situaciones críticas financieras. Se recomienda nuevamente las técnicas de relajación y meditación y en especial la práctica del mindfulness, que en el sentido estricto de la palabra significa atención plena. Hoy en día hay en la internet, en las páginas de YouTube o en las páginas de Google, instructivos, tutoriales de cómo se pueden hacer estos ejercicios sin necesidad pues, de recibir un entrenamiento súper especializado. La otra medida que se recomienda para las personas que encuentren o tengan síntomas de este tipo es que haya ayuda y haya acompañamiento. Se recomienda que se obtenga información adecuada, que lo que llegue de información ojalá tenga la certeza de ser de una buena calidad, porque pues al comienzo hubo muchas noticias falsas, mucha información distorsionada, y esto ayudaba y contribuía en buena parte a que muchas personas aumentaran la posibilidad de padecer estados de angustia. El manejo de los trastornos del sueño, que hablaremos a lo último, y si el caso es necesario, en el caso de las reacciones de adaptación, el manejo farmacológico, caso en el cual tendría que tener pues, la formulación de un profesional médico de la salud que tenga alguna experiencia en el manejo de estos fármacos. En general, y pues haciendo ya un resumen de las recomendaciones que hoy día tenemos con evidencia para el manejo de los trastornos de ansiedad en general, estas 6 premisas son fundamentales para tenerlas presentes.
Debemos aceptar que en este tiempo sentirnos mal es una situación normal. La excepción es que la persona se sienta completamente plena, pero la norma es que casi todo el mundo no se siente bien. Tratar de usar lo que en ocasiones anteriores o cuando haya estado en situaciones críticas le haya funcionado. Hay gente que tiene algunas actividades que encontró o ha encontrado que anteriormente funcionaban bien y ahora le vuelven a funcionar. Nuevamente, recomendamos la meditación y la relajación. El ejercicio, no caprichos de decir que sea 150 minutos, sino esta es la recomendación que han dado los expertos para que se considere fuera de su actividad regular, deba ser no menor de 150 minutos a la semana. Mantener las rutinas regulares. Al comienzo de la epidemia, habían personas que en su casa, como no tenían la necesidad de salir a trabajar, pues pasaba el día, no se bañaban, no se cambiaban de ropa, y en la noche tenían pues como la misma vestimenta del día anterior. Se recomienda, y era una rutina que se recomendaba, era que hiciese de cuenta que fuese a salir a su trabajo común y corriente. Y muchas personas buscaban la automedicación, hubo mayor consumo de café, mayor consumo de té, mayor consumo de alcohol, y algunas personas para el manejo del estrés comenzaron a utilizar de forma automedicada, sin ningún tipo de evidencia, derivados del cannabis, situación que no se recomienda ni de ninguna otra sustancia, evitar la automedicación. De modo que estas son las recomendaciones generales para el manejo de los trastornos de ansiedad. Para el personal de salud, cualquiera que sea, como lo dije al comienzo, las editoriales médicas tienen hoy en día una libertad, es decir, las publicaciones que anteriormente se conseguían bajo suscripción o que había que pagar con ellos y que hoy día tengan relación con el COVID son absolutamente gratis. Y como ejemplo, simplemente pongo este aquí de la editorial Elsevier, que es una de las editoriales más nutridas en publicaciones en relación con la salud. Y aquí está la página donde ustedes pueden entrar y pueden consultar ayudas para los profesionales en la salud. Este es un ejemplo de una sábana, de una página sobre habilidades clínicas en ansiedad. Entonces, hacen un resumen, hacen un recuento, muestran los síntomas, muestran el tratamiento y muestran las recomendaciones. Y exactamente para todas las enfermedades que conciernen a la salud mental y que tengan relación con el 919 están disponibles y se pueden obtener sin ningún costo. Cambiando abruptamente de tópico y entrando al tema de la depresión, pues como lo dije al comienzo, es la segunda entidad que posiblemente más frecuentemente estamos viendo, pues hay que diferenciarla de una sensación normal y básica que es la tristeza. Y la tristeza se define así como tal, como una experiencia subjetiva, un sentimiento normal en los seres humanos que tiene algunos cambios fisiológicos y que puede generar algunas manifestaciones cognitivas y a la vez una disposición para actuar. Cuando uno está triste no tiene ganas absolutamente de nada. La tristeza como tal y como una reacción normal es desencadenada por la pérdida de alguien o de algo importante, varía de intensidad en las personas, es parte del repertorio emocional y se constituye solamente en un fenómeno psicopatológico, cuando lo explica enseguida, cuando se cumplan criterios de una depresión mayor. La tristeza se puede sentir al ser expresada verbalmente, se puede ver de forma no verbal, la cara o la faz del individuo le puede decir a uno que una persona es triste, y tanto en el rostro, en el tono de voz o una tendencia al llanto, uno puede determinar que la persona tiene un estado de tristeza. Ese es un concepto importante. El segundo concepto importante para tener en cuenta es este que se llama anedonia y que significa falta de hedonia o falta de placer. Es la incapacidad o la dificultad que tiene la persona en experimentar placer o interés en actividades que anteriormente le importaban. Abandona sus aficiones, pierde el interés, por ejemplo, por el arreglo personal y pues pierde interés, por ejemplo, con el círculo de amistades que tenía anteriormente y esto lo lleva a un aislamiento. Pues bien, los signos y síntomas de la depresión, como ustedes ven aquí en este dibujo, es una constelación de síntomas en donde pueden haber sensaciones de falta de energía, sensaciones de culpa, el estado de ánimo está triste, hay interés perdido por las cosas que antes le generaban, hay cansancio, fatiga fácil, hay alteraciones en el peso, hay dificultades para concentrarse, hay cambios en los patrones de sueño y todo ello constituye un cuadro depresivo. Pero desde el punto de vista clínico, volviendo nuevamente a la clasificación, para que uno determine que un individuo tiene un trastorno depresivo mayor, se requiere que esa tristeza y esa anedonia
sea permanente por 2 semanas como mínimo. Si es menos de 2 semanas, no se considera clínicamente un estado depresivo. Y como lo mostré en el dibujo anterior, pues el paciente fuera de los 2 criterios iniciales puede tener alteraciones en el sueño, en el apetito, en la energía, una falta de motivación, un enlentecimiento motor, alteraciones cognitivas con alteraciones en la memoria y en la atención y en la concentración, sensaciones de culpa, de minusvalía, pensamientos e ideas de muerte y pensamientos de suicidio. Siendo el suicidio, pues la mayor complicación que tenemos. ¿Qué se busca al tratar a un paciente deprimido? En primer lugar, reducir los síntomas. En segundo lugar, evitar que tenga recaídas, porque la depresión desafortunadamente es un cuadro de características crónicas y recurrentes. Es decir, a la persona que le da una depresión le puede, y lo más seguro es que le siga dando. Y tercer aspecto fundamental en el tratamiento es restaurar el funcionamiento normal en el individuo. El tratamiento de la depresión integral consiste en 3 aspectos básicos. Uno que se denomina el aspecto de la psicoeducación, para lo cual tampoco se requieren profundos conocimientos de psiquiatría ni de psicología, y un médico de atención primaria, un psicólogo, perfectamente puede hacer un proceso de psicoeducación en donde al individuo se le dan los elementos válidos y un conocimiento preciso sobre la fisiopatología de la depresión. El manejo farmacológico reservado pues a la profesión médica, en el cual también hay herramientas seguras y efectivas, muy bien dispuestas en nuestro medio, están disponibles. Y por último, un proceso psicoterapéutico que, como en el caso también anterior de los trastornos de ansiedad, está recomendado, es la terapia cognitivo-conductual. Vuelvo y muestro la gráfica de los medicamentos antidepresivos disponibles en Colombia. Tal vez falta 1 o 2, pero esto quiere decir que tenemos un amplio arsenal y, como siempre, los medicamentos deben de ser usados por el tiempo necesario y por las dosis adecuadas. ¿Y qué es tratamiento integral? Es integrar en ocasiones pues, las terapias farmacológicas y las terapias psicosociales. Hay mucha renuencia de la gente a tomar los medicamentos por pues, las falsas creencias de que estos medicamentos generan hábito, pero digamos, cuando uno utiliza las terapias farmacológicas, ponen el cerebro del lado del paciente. Y cuando se utilizan las terapias psicosociales, se coloca la experiencia y el medio ambiente al lado del paciente. El mejor resultado es la combinación de las 2 cosas. Sin embargo, no es fácil tratar la depresión. Y no es fácil porque generalmente no está bien diagnosticada. Y hay estudios muy precisos que muestran que menos de la mitad de los pacientes que tienen depresión son reconocidos como pacientes con depresión. Y el tratamiento inadecuado también es otro de los problemas, porque tan solo la mitad de los enfermos recibe alguna forma de tratamiento. Y tan solo 1/4 de las personas que tienen tratamiento para la depresión reciben un medicamento de forma adecuada. De modo que hay muchas dificultades. Y pues el mensaje importante es poder hacer un diagnóstico apropiado y poder iniciar un tratamiento. Por supuesto, teniendo un diagnóstico adecuado, les pongo a consideración este cuestionario que está disponible también en el internet. Simplemente entran a la página, buscan PHQ-9. Es un cuestionario validado en Colombia en español de gran utilidad. Aquí está un ejemplo de él, en donde el individuo lo puede llenar a sí mismo, y cuando entre a la consulta, el médico quiere estar seguro de si tiene un cuadro depresivo, y este cuestionario da un puntaje que lo explica allí mismo el formulario. Lo más seguro es que la persona tiene un cuadro depresivo. De modo que es una herramienta fácil, barata, no incomoda a la persona y le da al clínico o al profesional de la salud la seguridad casi exacta de que la persona tiene un cuadro depresivo importante. Teniendo en cuenta que el suicidio tiene relación y teniendo hoy como precedente que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, pues sin ser este uno de los objetivos importantes de la charla, pues nos vemos en la obligación de hablar unos minutos de él. El suicidio sigue siendo un problema grave de salud pública en el mundo. Se suicida casi 1 millón de personas en el año en el mundo, y cada cierto número de minutos se está suicidando una persona en el mundo. Ahora, con la situación del COVID, pues se hacen muchos comentarios, se hacen muchos editoriales, y pareciera que hubiese un aumento en la prevalencia de esta condición del suicidio. Sin embargo, pues todavía no hay estudios concluyentes
que nos puedan decir con certeza en qué forma esto se ha incrementado. El primer estudio que habla sobre ello es un estudio preliminar que se hizo en Estados Unidos, tratando de encontrar una relación entre la infección del COVID y los pensamientos suicidas y las conductas suicidas en Estados Unidos. Es un estudio un poco peculiar, está en no está incluso publicado, y lo que hicieron fue que tomaron una población grande y en una comunidad online suministraron una serie de escalas y de encuestas para preguntarle a las personas si en el último mes y en relación con la sintomatología y los problemas del COVID-19 habían tenido ideas suicidas, si habían tenido planes suicidas o si habían hecho intentos suicidas. Y encontraron estas cifras. El 17.5% reportaron ideación suicida, el 4, casi 5% habían tenido un intento en el último mes, esto personas relacionadas con el COVID, y muchos de ellos habían tenido pensamientos y conductas suicidas relacionadas pues con la infección. Estuvieron también muy interesados en encontrar si algunas personas que habían tenido intención suicida, esa intención se relacionaba con una exposición intencional a COVID-19. No hay datos concluyentes, pero parece ser que esta pudo haber sido una conducta tomada por algunos pacientes deprimidos que tenían planes o ideación suicida y que encontraban en la exposición intencional al virus encontrar una forma de terminar con su vida. En Colombia, también nuevamente la Universidad del Magdalena en Santa Marta, el mismo investigador que hizo la investigación sobre el estrés percibido, publicó un estudio que es el único que conocemos en Colombia hasta la fecha. Es probable que hayan algunos otros estudios, pero no los conocemos, en una revista que básicamente pues tiene su foco sobre estudios sobre la muerte. Y es una revista que pues publica solamente temas relacionados con ello. Y en este caso, estos investigadores tomaron 700 pacientes, aplicaron pues una serie de cuestionarios, las edades estaban comprendidas entre los 18 y los 76 años, y encontraron que el 7.6% tenía un alto riesgo suicida. Estas personas que presentaban este alto riesgo tenían 3 factores que estaban asociados a alto riesgo. Uno, que percibían un alto estrés relacionado con la infección, o bien el temor al contagio o el haber tenido cercanamente una persona enferma, personas que tenían estados depresivos concomitantes y personas que presentaban alteraciones en el sueño. De modo que es una contribución, pero al final pues también reconoce pues las limitaciones del estudio, y como todo estudio de este tipo, la recomendación es que se requieren más estudios. También en la medida en que los países iban presentando la epidemia, pues comenzaron a hacer reportes de casos de suicidio, pacientes que eran diagnosticados y se lanzaban al vacío desde el hospital donde eran diagnosticados, otros que tomaban otros métodos letales para acabar con su vida una vez eran diagnosticados con el COVID. Pero pues reuniendo información de diferentes centros, se encontró y se preconiza que de los factores de riesgo que están asociados para un riesgo mayor de suicidio en los pacientes que tienen que ver de alguna u otra forma con la epidemia, pues son el aislamiento social, la ansiedad, el miedo al contagio, la incertidumbre, el estrés crónico, las dificultades económicas y la soledad. Y esto no son para grupos especiales, esto podríamos decirlo que es para la población en general, porque todas las personas de una u otra manera tienen algo que ver con estas circunstancias aquí descritas. En el caso específico del COVID-19, esta publicación genera un gráfico que me pareció muy interesante compartirlo con ustedes, en donde la incertidumbre, el aislamiento social y los problemas económicos derivados de la infección del COVID en personas vulnerables, que incluyen aquellas personas que han tenido desórdenes psiquiátricos, que tengan una baja resiliencia, o que en donde son individuos que viven en áreas altamente o con una densidad alta de la infección, pues, o que han tenido personas que han tenido un miembro de la familia, tienen la posibilidad de desarrollar mayor riesgo, pues esto debido a que primero se exacerban condiciones psiquiátricas previas, o se presentan trastornos depresivos, o se presentan desórdenes de ansiedad, o hay abuso de alcohol, o hay otra condición, y lleva como fin pues a la planeación, ejecución o a la persistencia de ideas de carácter suicida.
Como hoy es el Día Mundial de la Prevención, entonces recordemos la primera diapositiva donde la frase y la premisa importante es: prevenir es preguntar. Y unos mensajes claves para todos los profesionales. Uno, conocer y saber que el suicidio es prevenible y que para que las respuestas de los países a la prevención sean eficaces, se requieren estrategias multisectoriales. Esto no es obligación ni deber de los médicos ni el personal de salud. Es deber de los sectores educativos, de los sectores políticos y gubernamentales, integrar toda la ayuda de una manera en que esto pueda haber una respuesta. Para las personas que trabajan directamente con los pacientes, y más en esta época, es importante identificar los riesgos, los factores de riesgo y los factores protectores. Sería muy conveniente la restricción del acceso a los medios utilizados, que sabemos son las medicinas, las armas de fuego, las sustancias tóxicas, ¿sí? Y estas medidas de restringir el acceso pues generan buenos resultados cuando se hacen intervenciones de prevención. Los servicios de salud desafortunadamente no cumplen con ello, pero deberían incorporar la prevención del suicidio como un componente central de las estrategias. Y la identificación temprana de los problemas de salud mental, del consumo nocivo del alcohol y del uso de sustancias son intervenciones fundamentales para conseguir que las personas reciban la atención que las necesitan. Y por último, las comunidades desempeñan una función fundamental en la prevención del suicidio y pueden apoyar en la lucha contra la estigmatización de esta población en riesgo. Todo paciente deprimido, y más aún en las condiciones que tenemos actualmente de la epidemia o de la cuarentena, debe ser interrogado acerca de si tiene intenciones, ideas o planes suicidas. Y volvemos a la misma premisa. Prevenir es preguntar. No pasa nada si el individuo manifiesta ideación suicida y nosotros le preguntamos sobre ello. Recordar que el suicidio de tal forma es prevenible. Por último, y no porque sea menos importante, sino es uno de los factores más importantes, son las alteraciones del sueño que se están presentando en las personas que han tenido, digamos, algún tipo de, o que estén dentro de alguno de estos grupos de riesgo. El trastorno de sueño más frecuente presentado es el insomnio. Y muy brevemente voy a definir el insomnio. El insomnio es la dificultad para iniciar o para mantener el sueño, o el despertarse muy temprano antes de la hora que quería despertarse, teniendo la posibilidad de dormir. Y sobre esto se ha especulado un poco sobre cuántas son las horas del sueño del ser humano, y para un adulto se calcula que de 6 a 8 diarias es el tiempo adecuado para dormir. Pero muchas veces el tiempo de sueño no es el que nos determina si hay insomnio. Nos determina más las condiciones del día siguiente. Si el individuo se levanta con una sensación de haber tenido un sueño reparador, 5 o 6 horas de sueño pueden ser suficientes. Pero si el individuo tiene un sueño no reparador y durante el día tiene quejas relacionadas con el no buen dormir, como por ejemplo cansancio fácil, dolor de cabeza, irritabilidad, propensión a los accidentes, esta persona tiene un trastorno del sueño. Y de acuerdo a la temporalidad, el insomnio puede ser agudo, puede ser crónico, puede ser idiopático. Hoy existe una clasificación de trastornos del sueño que tipifica no menos de 100 trastornos del sueño. El insomnio es un grupo nomás de ellos. Hay otros síntomas, otros trastornos de sueño, pero aquí en esta clasificación define el insomnio crónico cuando es mayor de 3 meses. Si es menor de 3 meses, se denomina insomnio de corta duración. Y hay otras variables, pero no tienen realmente importancia. Para el interés del día de hoy, basta con considerar que uno puede tener un insomnio de corta duración si es menor de 3 meses, o si es mayor de 3 meses ya se considera un insomnio crónico. Fuera de los factores relacionados con la infección, hay otros factores de riesgo. Y siempre recordar que el problema del insomnio es multicasual, es decir, no es solamente una situación la que lo explica. Y aquí vemos algunas situaciones que están relacionadas con un riesgo aumentado para no dormir bien. Las personas mayores duermen menos, las mujeres duermen menos, las personas con un bajo nivel socioeconómico también lo hacen menos. Si la persona tiene trastornos médicos o psiquiátricos concomitantes, también hay posibilidades de que su sueño no sea el mejor. Ser viudo, separado o divorciado tiene mayor riesgo de tener trastornos de sueño. Consumo de sustancias como cigarrillo, alcohol y café, que digamos no son prohibidas,
pero también contribuyen. Y el uso de una cantidad de medicamentos de prescripción que se utilizan como, por ejemplo, un antiasmático, puede ser la causa que genere insomnio en esa persona. Hay también en el individuo algunos factores predisponentes para no dormir. Algunos tienen una predisposición genética, algunas personas tienen un hipermetabolismo, tienen una hiperreactividad que se llama hiperalertamiento fisiológico y son personas que se despiertan muy fácilmente, más fácilmente que otras. Se han encontrado en ellas algunas alteraciones en sustancias químicas cerebrales. Hay un perfil psicológico de las personas que no duermen bien, como son aquellas personas que mantienen una excesiva preocupación, y hay algunos elementos sociales o medioambientales que predisponen a el no dormir bien, como son el calor, el frío, el ruido, los cambios bruscos de temperatura, etc. Cualquiera que sea el tipo de insomnio, bien sea agudo o bien sea crónico, siempre el objetivo es el mismo, y es mejorar la calidad y la cantidad del sueño y mejorar la funcionalidad del paciente en el día. Si un individuo no duerme bien, tiene las posibilidades de tener problemas tanto en su salud física como en su salud mental. Hay mayor posibilidades de tener enfermedades cardiovasculares, metabólicas, y hay una relación directa entre la falta del sueño y la gran mayoría de los trastornos psiquiátricos. Se debe, entre el tratamiento para el insomnio, promover buenos hábitos, utilizar la terapia cognitivo-comportamental, que es la primera línea para el tratamiento, ya enseguida lo explico brevemente, utilizar una medicación si es que lo necesita, en este caso ordenada por un médico, y tratar las condiciones que el paciente concomitantemente presente, bien sea de tipo médico o de tipo psiquiátrico. Como les dije, la primera opción para tratar el insomnio, cualquiera que sea la causa y cualquiera que sea la comorbilidad, se relaciona con lo que se denominan intervenciones conductuales cognitivas. Muy brevemente, la primera se llama la higiene del sueño, que la explico enseguida, que son unas pautas para tener en cuenta para combatir el insomnio. El control de estímulos básicamente es que el individuo asocie la cama y el dormitorio con el inicio del sueño, ¿sí? De modo que en la cama no esté solamente sino durmiendo, y que otras actividades tenga y las haga fuera de la cama, como leer, como ver televisión, como descansar. Esta restricción del sueño es debido a que muchas personas insomnes pasan más tiempo en la cama sin dormir que el tiempo efectivo de sueño. Entonces, estas personas, para hacer esta restricción del sueño, tienen que igualar el tiempo total de sueño con el tiempo total que permanece en la cama. La cama solamente es para dormir y lo que no se da es dormir fuera de la cama. Las técnicas de relajación, volvemos nuevamente de lo que ya hemos dicho, que puede ser utilizado para la ansiedad, pero las técnicas de relajación pues se considera una excelente forma de inducir el sueño, y tiene esto como fin tranquilizar a la persona, disminuir su tensión muscular y disminuirle esa expectativa ansiosa que tiene con relación al no poder dormir. Hay un sistema que se denomina biofeedback, y en esto el paciente tiene pues algunos elementos mecánicos o aparatos que al hacer los ejercicios de relajación le puede, digamos, graficar, y esto le da una retroalimentación positiva de que lo está haciendo bien. No son nada prácticos y no son muy frecuentes. La intención paradójica es una curiosa estrategia que se puede usar en personas, y es que el individuo que no puede dormir intente quedarse despierto. Y de esta manera, de forma paradójica, el sueño puede llegar. Porque cuando el individuo no puede dormir, hace una fuerza extraordinaria física y mental para quedarse dormido, y esto conlleva mucha más angustia. Entonces, al decir no quiero dormir, sino quiero quedarme despierto, aparece aparentemente en ocasiones de forma paradójica el sueño. En cuanto a la reestructuración cognitiva y a la terapia conductual, es poderle cambiar al individuo ciertas creencias o ciertas conductas o actitudes sobre el no dormir bien. Y pues la terapia cognitiva pues debe darse o debe ser dada por una psicóloga que tenga un entrenamiento en ello, y que combina en ocasiones utiliza lo que denominan terapias combinadas, ¿no? Utiliza terapia cognitiva conductual, técnicas de relajación, higiene del sueño, y en la suma de todos ellos pues trae un provecho. La gran ventaja de las terapias cognitivo-conductuales es que su duración y su eficacia es mayor que aún cuando se tomen medicamentos.
porque el individuo deja de tomar medicamentos y muchos individuos vuelven a recurrir en su trastorno de sueño. Mientras que si se hace de una manera continua y constante, con una buena adherencia, la terapia cognitivo-conductual tiene efectos a largo plazo más duraderos que la terapia farmacológica. Y la higiene del sueño, que es una serie de recomendaciones muy conocidas de todos, pues son consejos que el paciente puede tener para que vaya a su cama y tenga un mejor dormir. Básicamente, evitar el café, tener ejercicio, hacer relajación, escoger un ambiente confortable para dormir, tener unos horarios de sueño adecuados, no mirar el reloj que generalmente está encima de la mesa de noche del insomnio, no prender el celular ni aparatos electrónicos, mantener el dormitorio a una temperatura confort, y hay un truco de sugerir un baño tibio en la noche al paciente antes de acostarse, que tiene como fin disminuir un poco la temperatura corporal y preparar el organismo para el sueño. No tomar alcohol cerca de la hora de dormir, evitar en el día bebidas que tengan cafeína, y en ocasiones hay sustancias o bebidas que aparentemente no tienen bebidas pero estimulantes, pero tienen, por ejemplo, sustancias aparentemente naturales, como por ejemplo una sustancia que llama el guaraná. Es una fruta que algunos productos naturales tienen y la persona no se percata de que esto es una sustancia que le puede perturbar el sueño. En las personas mayores, el famoso cafecito en leche por la noche, no, es que es con leche, no, pues si tiene leche también tiene cafeína, y esto es una recomendación para las personas mayores. Evitar el tabaco y no beber por lo menos 2 horas antes de ir a la cama líquidos, porque uno de los factores que más genera interferencia en el dormir, especialmente en las personas mayores, es la levantada a orinar varias veces en la noche. Ya si se utiliza un medicamento o se hace necesario, pues debe ser prescrito por un médico que tenga alguna experiencia con la prescripción, y pues hay un grupo de medicamentos que se denominan benzodiazepinas, otros que se denominan agonistas de los receptores no benzodiazepínicos, hay unos agonistas de los receptores de melatonina, hay algunos antidepresivos que en dosis bajas pueden ayudar al paciente a dormir, además si tiene síntomas depresivos. Pero hay unas recomendaciones muy claras: no usar antihistamínicos, estas medicinas de la gripa, en las personas ancianas especialmente. No hay buena experiencia con algunas sustancias antipsicóticas que se denominan así de segunda generación y que son frecuentemente prescritas en las entidades de salud, en las EPS, por médicos que no tienen mucha experiencia en el manejo de los trastornos del sueño y que podrían generar efectos secundarios negativos a la persona. Hay unas medicaciones que se denominan agonistas de los receptores de orexina, todavía no están disponibles en nuestro medio. Y sobre el uso de fitoterapéuticos, es decir, de productos naturales, hay mucha, resistencia, puesto que los estudios que se han hecho hasta el momento no tienen la suficiente evidencia. Por ejemplo, la valeriana no tiene evidencia clínica. Algunos pacientes refieren dormir bien con la valeriana. En ellos no hay problema, pero muchas personas que tienen problemas de sueño han pasado por todos los fitoterapéuticos, han usado valeriana, pasiflora, hierba de San Juan, y hoy hay una tendencia no adecuada de utilizar derivados de cannabinoides para lograr conciliar el sueño. Todavía no podemos ni recomendar ni garantizar, porque no sabemos exactamente cómo funcionan estas sustancias en los pacientes que tienen trastornos del sueño. Y para finalizar, quisiera compartir, me disculpan que esta gráfica esté en inglés, pero la voy a resumir, porque es extraída de una publicación también asiática de un país que es Singapur, donde tienen unos excelentes servicios de salud, no solamente de salud física, sino de salud mental, y donde han logrado esquematizar de una manera clara sobre cómo debería ser esta pirámide de atención a la población que tiene necesidades psicosociales y que tengan relación con la epidemia. En primer lugar, en la base de la población está la población general, luego están las personas que tienen familiares o han estado cercanas a una persona con infección. Posteriormente están las personas que tienen trastornos o síntomas de salud mental, y por último están los pacientes que realmente padecen un trastorno psiquiátrico. Y podemos ver que esta flecha va subiendo de acuerdo a la severidad de los síntomas. La mayoría de las personas está en la base de la pirámide, y es lo que los estudios describen como percepciones de cuadros subsindromáticos, no tan severos ni tan moderados, sino cuadros leves de ansiedad, y que básicamente
se pone aquí al lado izquierdo como ejemplo los estresores. ¿Cuáles son los estresores de la población general? El miedo a enfermarse, el miedo a perder el sustento, el miedo a tener una información inapropiada o a tener información falsa, las sensaciones de tristeza, de soledad, de aburrimiento, la insuficiente cantidad de insumos, digamos, de las necesidades básicas que debido a la pérdida de su trabajo o al bajo ingreso no lo pueden tener, a los estigmas incluso de estar enfermo y a estas circunstancias que con el trabajo o con el cuidado el cuidado de las necesidades básicas de las personas se ven afectadas. En el cuadro siguiente, las personas que tienen pues algún tipo de enfermos en la casa o que tengan la probabilidad, cómo manifiestan unas sensaciones de impotencia para poder proteger a sus seres queridos, ¿sí? O no tener las habilidades, ¿sí? Para poder, en estas personas que están falleciendo, poder hacer un cierre o un duelo adecuado cuando fallecen. En el tercer grupo, las personas que tienen alguna sintomatología mental y que pueden tener, a raíz del confinamiento, pues algún tipo de temor a ser abusadas en su misma casa. Y por último, los pacientes que ya requieren una atención médica especializada, que son aquellos en que su estresor es la aparición de nuevo o la recaída de un trastorno psiquiátrico. Pero enseguida aparece la pirámide al inverso. Y es decir, cuáles son los recursos con los que se pueden contar, y pues estos van en orden de mayor a menor complejidad. En primer lugar, pues tenemos la base aquí de la pirámide, es la más angosta, pero pues son las consideraciones sociales y los servicios básicos que pueden brindar tanto las familias como los amigos de las personas, en donde pues lo que se recomienda, el soporte que se debe dar en estas personas o por estas personas son informaciones exactas y seguras, una buena comunicación en las dos vías, evitar noticias falsas, facilitar o asegurar por lo menos las necesidades básicas de estas personas, alimentación, vestido, comida, que haya también posibilidades de acceder a servicios básicos. Pues desafortunadamente esto no funciona bien, esto es en un país que tiene muchos recursos, pero pues nosotros vemos que esto no es igual y en nuestro mismo país hay diferencias de regiones a regiones. Pero una recomendación y que se ha puesto en práctica es el uso de los teleservicios, la telemedicina y la telepsiquiatría a favor de estas personas que tienen estas necesidades. El segundo grupo que va creciendo en orden de complejidad pues son el fortalecimiento de las comunidades y de los soportes familiares. En algunos países hay centros de servicios familiares o en las escuelas o en los centros donde se acogen personas mayores, pues se constituyen en una herramienta valiosísima porque pues estos grupos pueden detectar rápidamente personas vulnerables, ¿no? Y que requieren. Y a la vez suministran grupos de autoayuda que pueden ser bien públicos o a través de organizaciones y que en ocasiones puede incluso ayudar en la parte financiera a las personas que tienen bajos ingresos. El tercer grupo ya es el recurso que posiblemente a donde dirigimos hoy nuestra charla, que son grupos no especializados, es decir, médicos de atención primaria, médicos de familia, consejeros de familia o centros de servicios sociales, en los países donde lo hay, donde allí se les suministra a los pacientes sus necesidades o se le tratan de solucionar sus necesidades básicas primarias, ¿sí? Y donde se le da básicamente es un soporte emocional, pero con la claridad de que todos estos tres siempre tienen como una premisa básica el autocuidado, en fomentar en las personas el autocuidado, mantener y conservar las normas que se ayudarán a sí mismos y le ayudarán a otras personas. Y por último, el rango más especializado que son los expertos en salud mental, bien sea psiquiatras, psicólogos o enfermeras psiquiátricas en los países donde ya dan una atención especializada. Desafortunadamente, este punto también es escaso. Si miramos nuestra condición actual en Colombia, las citas en los centros de salud mental están demoradas, ha habido desabastecimiento de medicamentos en algunos casos y las citas son difíciles. Además, que muchas personas en nuestra población carecen de los medios tecnológicos
para conectarse a una consulta de telemedicina o de telepsiquiatría. Por lo tanto, pues el acceso a este recurso no es fácil. Para terminar, quisiera poner también a consideración estas frases para entender que la salud mental es un sinónimo de bienestar emocional e involucra interacciones humanas de calidad que solamente piensan o van en la búsqueda del favorecimiento de las condiciones de vida del ser humano de una manera digna y de una manera humana. Y pues, definitivamente, para finalizar, me queda pues enviar un pequeño mensaje a todos ustedes. Tener un buen ánimo, tener perseverancia como se ha tenido y tener un tris de paciencia, porque estamos seguros que esto tiene que terminar pronto y de buena manera. Esto es todo lo que tengo para compartir en el día de hoy con ustedes. Agradezco la atención que hayan tenido para la presentación. Agradezco a la Dirección Científica del Centro Médico Imbanaco la oportunidad para poder extender este conocimiento a las personas interesadas y volver a recordarles que hoy es el día 10 de septiembre a nivel mundial, es el Día de la Prevención del Suicidio. Muchas gracias. Creo que si hay alguna pregunta, tenemos unos minutos todavía para contestar algunos interrogantes que puedan ser respondidos con el mayor gusto. Doctor González, muchas gracias por su presentación. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Por acá tenemos dos preguntas. Sí, señor. La primera es, ¿qué políticas o protocolos existen para la asistencia en casa de salud mental en niños y adultos mayores? Bueno, no conozco que en Colombia haya eso. Mi campo no es de la psiquiatría infantil ni de adolescentes, pero entiendo que en los hogares geriátricos hay recomendaciones muy específicas y pues desafortunadamente no conozco protocolos, ¿sí? No sé si existan, pero como es una de las poblaciones más afectadas, más que los niños, los ancianos, pues se ha llamado la atención en estos centros que hay un aumento en la prevalencia de los trastornos depresivos que son agravados, como lo expliqué ahora, por la soledad, el aislamiento y la falta, por ejemplo, de visitas. Estos pacientes ancianos piensan que ya los abandonaron, que quedaron solos, pero pues cada servicio de salud al que pertenezca el paciente es el encargado de hacer eso. Y en eso no hay una unificación. Hay entidades de salud que tienen algunos servicios más desarrollados que otros. Hay servicios de salud que tienen mayor atención o tienen una prontitud más, hay una celeridad en la asignación de citas. Pero que haya, digamos, una atención directa, personalizada, no la conozco. Me disculpa no poder responder esa pregunta porque no conozco si existe ese protocolo. Perfecto, doctor. Y por último, ¿qué opina del uso de quetiapina más escitalopram a dosis bajas para el manejo del sueño y la ansiedad, evitando las benzodiazepinas? Sí, el escitalopram es una excelente medicación, es un inhibidor de serotonina y tiene varias indicaciones. En el caso de la charla de hoy, lo mencionamos que puede ser útil para el manejo de los trastornos de ansiedad, puede ser útil para el trastorno de pánico, para la ansiedad generalizada, y a la vez también es útil para la depresión. La quetiapina tiene sus inconvenientes. No se usa como primera línea en el tratamiento del sueño. La primera línea depende del tipo de sueño que tenga, del tipo de trastorno de sueño que tenga el paciente. Hay insomnio de conciliación, hay insomnio de mantenimiento y hay insomnio terminal. Y si el insomnio es de conciliación, generalmente se utilizan las benzodiazepinas de acción corta por el menor tiempo posible. Pero si el individuo tiene contraindicaciones por la edad o por alguna razón de usar benzodiazepinas, se pueden utilizar estos antidepresivos como la mirtazapina o la trazodona en dosis bajas. Se deja la quetiapina, aun cuando ya hay algunos pocos estudios, como una opción ya, como una tercera línea, digámoslo, puesto que estas medicaciones, la quetiapina, al ser un antipsicótico, puede generar efectos adversos como son los denominados del síndrome metabólico. Pueden aumentar de peso, pueden aumentar el colesterol, pueden aumentar los triglicéridos, pueden aumentar el azúcar y entonces se considera que puedan tener riesgo. Las guías americanas de la Academia Americana de Sueño no recomiendan la quetiapina como tratamiento o como medicina del sueño.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Con esto damos por terminado nuestro webinar. Le queremos recordar a todos nuestros asistentes que podrán revivir este espacio dentro de 8 días por medio de nuestra página web www.inbanaco.com en la sección de eventos. Ahí podrán encontrar la grabación del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y que estén muy bien. Muchas gracias, Daniel.